Bueno, yo no es por darle envidia a nuestros queridos oyentes, saludos a todo el mundo quien nos oye, pero estamos en un paraíso dentro del paraíso, en el Freginal. Aquí lo máximo que se va a oír de fondo son los pajaritos que cantan y poco más, ¿verdad, Lina? Exactamente, estamos aquí en plena sombra de un árbol y escuchando cómo cantan los pájaros y acompañadas de muchas flores. Es un privilegio. Sí. Es un privilegio. Rafael, muy buenas, ¿qué tal el plátano? ¿Está rico? Está más que genial, o sea, sigue siendo un privilegio poder comer también También, ¿cierto? y poder llenar este poquito de buche que nos queda cuando lo tenemos vacío. Y con cosas buenas, naturales, sabrosas y... Exacto. Este sitio es fantástico. Este sitio, de verdad, es que el Freginal es una pasada, es precioso. Aquí nos encontramos. Pues aquí nos encontramos y hoy el tema que, como siempre, vamos así, ¿de qué hablamos? Pues de tal, ¿no? Claro, hay que sacar un tema libre y salió la oveja negra de la familia. ¿Siempre hay una oveja negra en la familia? Casi siempre. Suele haber, incluso no en microcosmos, sino en macrocosmos también. En sistemas, pues, de algún modo, en tiempos, por ejemplo, de Hitler, las ovejas negras eran los judíos, ¿no? Casi nada. Y entonces, ¿qué pretendía Hitler en aquella época? Pues hacer una limpieza de raza para que predominara la raza aria, ¿no? Entonces, en un sistema, si hay muchas ovejas blancas, es más fácil manipularlo. Ay, la manipulación, ese sí que es el pan de cada día. Mira, Rafael, yo pensaba, hace tiempo, bueno, yo ya no sé, ni pienso, ¿no? Que la oveja negra era el rebelde, el que no quería, el que se salía de las normas, el que fastidiaba a la familia, el que avergonzaba a la familia. ¿Tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo. En principio, etimológicamente se conoce así lo que es el dicho típico de la oveja negra, ¿no? O sea, en cada familia o en cada comunidad o pueblo hay una oveja negra, ¿no? Pero yo diría que más que oveja negra es la que no, como ha dicho Lina, la que no comulga con ruedas de molino muchas veces. Ajá, y por desgracia estamos viviendo una época, Lina, donde todo contribuye a la manipulación, desde empezando por la televisión, redes sociales, el mismo internet, aún sin redes, porque la desinformación es bestial. Hay mucha información, sí, pero también hay mucha desinformación, mucha comida de coco. Poca gente creo que hay que sea el mismo. Bueno, hay en esta sociedad una resistencia al cambio. Toda resistencia al cambio supone primero una muerte, supone una transformación, supone un movimiento, ¿no? Un cambio de por sí ya lleva la palabra movimiento. Entonces, esto lleva a su vez a mucho apego a un sistema, a una manera de funcionar siempre la misma, y también supone una frustración o agresividad resignada, ¿no? Entonces, a grosso modo, vivimos en unos tiempos de cambio difíciles de digerir o asimilar porque hay muchos miedos. Imagínate que una persona que tiene miedo al cambio, esto implica un miedo a la vida, porque la vida de por sí ya implica un cambio. La vida es cambio continuo. Entonces, un miedo a la vida también es indirectamente un miedo a la muerte. Y constantemente estamos muriendo y renaciendo y transformándonos y evolucionándonos. El miedo es algo intrínseco en nosotros, está una parte de él en nuestros genes, porque afortunadamente algo de bueno tiene el miedo, ¿no? Si yo ahora mismo veo un tigre por aquí, que lo dudo que en el Freginal nos aparezca un tigre, el miedo es el que me va a hacer reaccionar y salir corriendo. Pero luego hay otros miedos que se adquieren a lo largo de la vida, muchísimos miedos, ¿no? Y como ha dicho Lina, eso es una especie de parálisis, ¿no? Por supuesto, pero son estereotipos que están aprendidos y que de alguna forma
en mi opinión, creo que tendríamos que hacer una revisión de lo que nosotros llamamos miedo, ¿no? Yo entiendo que lo que tú dices es que hay que ir con cuidado con según qué cosas y que hay que ir con precaución, pero si podemos distinguir claramente el cuidado y la precaución del miedo en sí mismo, veremos que el miedo nos paraliza y el cuidado y la precaución simplemente nos hace estar en un estado de alerta, sin paralizarnos, por supuesto. Y es lo que de alguna forma nos puede ayudar a diferenciar entre el miedo, digamos, paralizante y bloqueante, y la capacidad que todos tenemos en más o menos medida de ser conscientes de algo. Si una cosa pues hace mal olor, pues no comerla, ¿no? O simplemente catarla, y esto es precaución y cuidado. Sin embargo, el miedo lo que hace es apartar esta cosa de golpe o reaccionar de una forma, digamos, totalmente desproporcionada delante de algo. Con lo cual, el miedo en sí mismo, lo que es miedo, yo diría que es anacrónico, o sea, tenía un sentido quizás en épocas prehistóricas o quizás en la época medieval, pero no ahora. Ahora lo que sí que hay que con cuidado es, digamos, con las cosas, y para llegar a eso, en mi opinión, sigue siendo la misma. Hay que convertirse en un libre pensador, tener criterio propio, pero un buen criterio, fuera de ese estado de masas que decías tú. Ya. La oveja negra, Lina, me imagino que debe ser también quien ha logrado avances, ¿no? en la humanidad, el que se ha arriesgado, el que... Evidentemente es el propulsor, es el iniciador, es el quien inicia los cambios. Entonces, la oveja negra es el gran observador del sistema, tanto un sistema familiar como un sistema más amplio, para dar a conocer realmente lo que ve. Y entonces, en base a lo que ve, toma decisiones. Mira, estamos en una sociedad estresadísima, porque hay un exceso de cortisol drenado por nuestras venas, por el estrés, y el estrés podría ser motivado por el miedo, pero es que el estrés es tan agudo y tan alto que llega a momentos que es como una rueda que ya no se puede frenar, que ya no se puede parar. Es como una inercia continua que no tiene freno. Habéis mencionado el tema, por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no? Y tenemos miedo a la muerte, yo supongo que sobre todo porque no tenemos constancia, seguridad de lo que hay después. Una cosa es lo que uno cree o lo que uno pueda intuir, pero siempre sale la frasecita, nadie ha vuelto, para decírnoslo. No sé si será verdad o no será verdad. Supongo que afrontar la muerte con valentía, y me atrevería a decir hasta con alegría, debe ser algo impresionante para vivir la vida, el hoy, el ahora, el disfrutarlo todo, ¿no? El mirarla de cara. En mi opinión, tenemos miedo a la muerte porque no sabemos vivir. Y al no saber vivir, desconocemos lo que es la vida. En el momento en que conozcamos lo que es la vida, pero en mayúscula, el miedo a la muerte desaparecerá, porque dejaremos de identificarnos con la forma que la cual estamos tan apegaditos. Y lo digo de todo corazón. No digo que esté bien o que esté mal, que sea correcto o que sea incorrecto. No estoy haciendo un juicio, estoy expresando lo que siento. Y entonces nos daremos cuenta que nosotros somos la vida misma, ¿no? Y que lo único que cambia es un estado aparente a otro estado diferente. No existe tal cosa, en mi opinión, como la muerte. ¿Le tienes miedo a algo, Lina? Yo he nacido con miedo, entonces mi gran desafío ha sido desapegarme de todos estos miedos, porque de hecho estaba adictiva a la adrenalina, siempre estaba huyendo y siempre estaba con el cortisol alto. Entonces esto me creaba una gran adicción a la adrenalina. A ver, el cuerpo muere, el ser nunca muere. Entonces, en base a esto, es un cambio de forma, es una otra aventura, la muerte, pero sigue el ser experimentando otras experiencias. Muy relacionado con el miedo a la muerte está el gran apego. Nos aferramos a estas formas que
convivimos o que es el traje que llevamos, cuando en definitiva esto aparece y desaparece y se difumina, porque lo que no se difumina es lo esencial. Es que este mundo es muy bonito. Por supuesto, dependiendo de los ojos que lo contemplan Mm, y dependiendo de las creencias que alberga nuestra mente, sí. porque contemplamos lo que creemos. Hay un dicho muy bonito, antiguo, que dice, si no lo veo, no lo creo. Es exactamente así, pero al revés. Primero hay que creerlo para poderlo ver. Entonces, se hace muy importante, para no tener miedo, revisar tus creencias, porque la mayoría están basadas en el miedo. Y toda creencia basada en el miedo, en mi opinión, puedo asegurar que no es verdad. Es mentira. Sin embargo, al creernos esta mentira, nuestra mente poderosa hace parecer como si fuera verdad, que no lo es. Y ahí está toda la cuestión. Sin embargo, lo que es verdad jamás dejará de serlo, y lo que es mentira nunca podrá ser verdad. Qué curioso. El otro día hablando con una amiga, compañera y colaboradora también de Radio Libre y anteriormente de las otras emisoras, me estaba hablando de la muerte de su madre. Su madre padeció leucemia, primero parecía que se le había limpiado y que estaba bien, luego recayó y bueno, ya sabían la familia y supongo que ella que iba a morir. No murió de ello precisamente, sino que en una de las bajadas suyas de estar mal, en el traslado al hospital, tuvo un accidente, la ambulancia, y eso fue lo que le adelantó la muerte, ¿no? Pero bueno, como tú como enfermera, sabrás de sobra lo que la gente, la voz popular dice, que antes de la muerte hay ese renacimiento, esa ave fénix, digamos que se encuentran muy bien y luego viene la caída. Y pues me hablaba de ese momento de su madre, cuando se dio cuenta que iba a morir inmediatamente, que era una mujer feliz, que no tenía ningún problema, que se encontraba súper bien, súper lúcida, sin miedo. Ella le dijo, mamá, ¿quieres un cura? ¿Quieres un psicólogo? Yo, ¿para qué quiero? O sea, todo un cambio impresionante, cosa que suele pasar en muchas ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en definitiva, los conflictos es el detonante para la transformación. Si no hay algo en que enfrentarse, ya sea un virus, sea una célula maligna, sea una bacteria, sea un conflicto emocional, sea un conflicto mental, no hay transformación. Es el detonante, es el que hace el clic. De hecho, en medicina nueva germánica, Hammer habla de que una bacteria, un hongo, un virus siempre es positivo porque viene a reconstruir algo que está ya de hecho dañino. Imagínate, esta señora no murió de una leucemia, murió del shock que tuvo la ambulancia en que ella estaba adentro. Esto es paradójico, pero a la vez es chocante, ¿no? Mucho. Porque nos indica que todos tenemos un momento en que morir y todos tenemos un día, una hora determinada y un momento, y no es la enfermedad en sí quien provoca en sí el momento, sino que es el puro azar. ¿Y de qué sirve que uno, digamos, despierte o cambie o vea lo que es la vida cuando estás a punto de morirte? Para no tener miedo. ¿Solo por eso? ¿Te parece poco? Me parece poco porque seguramente hubieras saboreado la vida de otra manera. Bien, pues lo podemos hacer ahora, los que escuchamos, los que estamos aquí, nosotros tres podemos hacerlo, podemos optar por vivir sin miedo, porque es una opción, pero normalmente tiene que estar sin condicionamientos para que esto pueda ser verdad. Y nuestra mente está condicionada. Entonces, darse cuenta de que uno está enfermo es el primer paso para poderse curar. Hay muchos enfermos que no se dan cuenta de su propia enfermedad, no se pueden curar. Entonces, es muy simple. Yo estoy convencido de que cualquier enfermedad, cualquiera, se puede curar. Cualquiera. Cualquiera. No hay ningún registro de una enfermedad que no se haya curado en el mundo. Pero hay muchas personas que no se curan. Porque lo que está enfermo no es el cuerpo, es la mente. Entonces hay que curar la mente. Y curando la mente se curará el cuerpo, y no al revés. Cuando curamos el cuerpo, bueno, y está bien, no tengo nada en contra de los que intentan curar el cuerpo, en absoluto. Pero hacemos un parche, más o menos bien hecho, pero un parche. Pero lo que ha provocado el problema sigue estando ahí.
Y si no sale de esa manera, saldrá de otra. Pero sigue estando ahí. No hay enfermedades del cuerpo. Son del alma, ¿no? La mente. Puñeteramente. Si el alma la consideras mente, pues sería del alma. No, no la considero mente. Yo tampoco. No. Pero la mente, jolín, ella le podría venir con un botoncito para resetear, ¿no? Bueno, hay técnicas que utilizan el reset para hacer un cambio de chip. Hay muchas técnicas, hay el tomar conciencia, la atención consciente, hay el Kundalini Yoga que también ayuda a hacer un reset. Es querer atreverte a tomar el camino del autoconocimiento, de la autoconciencia. Mira, te cuento un poco mi historia perinatal, ¿no? Yo nací con más de 40 semanas de gestación, con más de 5 kilos, con 2 vueltas de cordón umbilical, y entonces vino la comadrona, parto en casa, porque entonces no había hospital en Ciudadela. Parto en casa, la comadrona dijo a mis padres: mira, esta niña, por estar estancada de pulmón, tiene que hacerle llorar 1 hora cada día. Uy. Entonces mis padres obedecieron a la comadrona y me hacían llorar 1 hora cada día. Al primer año de nacimiento yo tuve un sarampión gravísimo que estuve a punto de morir. Entonces mi madre estaba esperando ya a mi 4ª hermana, y entonces llegar a este momento y regresar a mi primer año de vida para poder tomar conciencia de mi situación y dar gracias a la vida de esta regeneración personal y particular, para mí ha sido duro, pero también ha sido un gran aprendizaje. Es importante lo de regresar a ese primer año, lo que hiciste, debe serlo, ¿no? Yo lo necesité para reconciliarme con mis padres, para darles el perdón y perdonarme a mí misma, y para pedirles permiso de que su vida es su vida y que mi vida es mi vida, y para liberarme de todos estos vínculos tóxicos que durante estos 50 años había fabricado. Menos mal que yo no tuve la comadrona de Lina, también tuve un nacimiento de retraso. Mi madre dice que nací con casi 10 meses, estuvo gravísima, me tuvieron que sacar con forceps, pero lo único que hizo mi abuela fue coger el cuadro de San Antonio y darle la vuelta, que dice que así todo iba bien. Así que por lo tanto, por consejo de la comadrona, que le diera la vuelta a San Antonio, lo pusiera patas para arriba, y con eso y un bizcocho, aquí estoy. A ver, es importantísimo, el momento del nacimiento es importantísimo, obviamente, y afortunadamente hoy hay muchos más conocimientos y se intenta, yo creo que hay un gran avance para que el bebé nazca lo más feliz y lo más bonito, como es el ponértelo en el cuerpo cuando nace y todas esas cosas. El piel con piel. Y desde luego no creo que haya nadie que aconseje que te tengan 1 hora llorando, ¿no? Pienso. Pero... Y una persona que no, digamos, se analiza o se autoanaliza como hace Lina o como ha hecho Lina, y vive con esas cargas, a mí me da mucha pena. Es como decir, pobrecito, no sabe ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto, hacia dónde mover el volante, ¿no? Sí que no, porque lo desconoce. En realidad, ser feliz o ser infeliz no está relacionado con lo que conoces ni con lo que desconoces. Está relacionado con lo que tú sientes por dentro. Pero de alguna forma, si te fijas, verás que lo que hizo Lina seguía siendo más una cuestión de impulso y de inquietud interna que de una forma consciente, porque ella no podía saber conscientemente, a no ser que se lo hubieran contado, evidentemente, que eso yo no lo sé, que esto había sido de esta manera y no de otra. Claro. El momento en el que hacemos la primera respiración, después del nacimiento todos los humanos, es tremendamente importante. Cómo somos acogidos y recibidos en el momento de nacer es, digamos, el sumum que marca toda la diferencia, marca toda una impronta para el resto de nuestra vida. O sea,
es importantísimo también cómo hemos sido concebidos y gestados, por supuesto, ¿no? Pero el momento del nacimiento, o sea, si antiguamente a esto no se le daba demasiada importancia, había que nacer y había lo que había, ¿no? Con los medios que hubiera entonces escasos o a veces inexistentes. Sin embargo, la problemática, en mi opinión, es el enorme desconocimiento que tenemos de la importancia de los momentos en los cuales pueden ser trascendentes en la vida de un humano. Un bebé cuando nace tendría que nacer tranquilo, con cariño, con los dos progenitores cerca, si es posible en agua, a fin de que la diferencia de temperatura y de fluidez fuera diferente. El cordón tendría que cortarse en el momento que deje de pulsar, no antes, pero la experiencia muestra, en este sentido, que en el mismo momento que alguien está asistiendo a un parto, el médico, la comadrona y tal, si no es consciente de esto y lo ha trabajado en sí mismo, el mismo reflejo del parto en el cual está asistiendo está despertando su propio nacimiento. Y si su propio nacimiento fue con angustia, con ansiedad, con miedo y tal, ahí está patente esto y se transmite a esta criatura, aunque evidentemente ni el médico ni la comadrona tienen culpa porque desconocen totalmente cómo funciona esto a este nivel. Claro. Lo que quiero decir es de la tremenda importancia de documentarse, de informarse, si alguien va a tener un bebé, pues ¿cómo lo voy a llevar? ¿Cómo lo voy a traer a este mundo? ¿De qué manera lo voy a recibir? Está muy bien eso de coger lo que hacen hoy y que te lo pongan encima y tal. Pero cuando pinzamos antes de hora el cordón umbilical del bebé, estudios certificados que demuestran esto, obligamos a este ser a respirar antes de tiempo. No está todavía quizás preparado. Hay bebés que han tardado casi 4 horas después de nacer respirando desde el cordón umbilical de la madre. Y después, en el momento adecuado, ellos por sí mismos abren la boca y empiezan a respirar de una forma totalmente natural y espontánea. Entonces es el momento de pinzar el cordón por ambos lados y cortar. Pero no antes, porque si no, dicen, yo no lo sé esto, que es como si obligas al bebé antes de tiempo a respirar, como si miles y miles de agujas se clavaran en el pecho. Fíjate que cuando tenemos dolor, toda esta impronta se transmute a nivel celular y la memoria ancestral de nuestras propias células nos hablan de eso. Bueno, es muy largo de explicar, ¿no? Pero yo le doy una importancia inmensa. Yo no conocía esto cuando nacieron mis hijos. Evidentemente, si lo conocía cuando nací yo no me acordaba. Claro. Pero si hoy tuviera hijos, sería muy diferente. Mira, ahora me estabas haciendo pensar en Donald Trump, en América. A ver, una ve películas, ve series y ve cosas extrañísimas que no sé, a lo mejor también se producen en España, pero veo que muchísimas madres planifican el parto, que lo de dar pecho es una cosa como muy rara, que los niños se pasan el día... ¡Qué pájaro más bonito! ¿Qué es eso? ¿Un puput? Sí. Sí, un poco. ¡Ay, qué Sí. bonito! Una bubilla en castellano. Una bubilla, estoy viendo. Bueno, que todo es muy artificial, no sé, a lo mejor ha cambiado, ¿no? Espero que haya cambiado, pero lo cual me hace pensar que luego el pueblo es igualmente de artificial por esos nacimientos de esa manera. Bueno, ¿qué hay de natural en América? No, nada, por eso lo digo. Mira, el otro día yo estaba leyendo cómo revertir la relación, un mal nacimiento, ¿no? Sí. Un mal parto. Y entonces daba mucho apoyo y consorte y remarcaba mucho el tema de la lactancia materna, el tema de estar bien acunado, bien sostenido, porque el acunamiento o las caricias que haga la madre, o en este caso por defecto el padre, va a ser el resultado de cómo te sostiene la vida. Entonces, una persona que se siente sostenida por la vida es una persona que puede prosperar a todos los niveles. Una persona que no se siente dentro del clan familiar, que no tiene el sentido de pertenencia y que no está sostenida, a la larga tiene grandes frustraciones. Efectivamente, es que es tan importante y tan vital todo lo que nos dan nuestros padres, pero tampoco, me imagino, si la cosa no ha sido tan maravillosa, podemos culparlos porque no venimos con las instrucciones, ¿no? Pobres. La cuestión es de que nadie puede dar aquello que no es consciente que ha recibido.
Ya. Entonces, desde ese punto, de alguna manera, nuestros padres, si lo han hecho lo mejor que han podido y han sabido. Es muy importante bien entenderlo. Habrá la excepción que confirme la regla, pero en general los padres, me refiero a los progenitores, sobre todo la madre, si no, es muy raro encontrar a un progenitor que haga daño con conciencia a su hijo. Lo que es muy normal encontrar es ver que la relación que nuestros padres han tenido con nuestros propios abuelos, con sus propios padres, lo que no les ha gustado de sus abuelos no lo han aplicado con sus hijos. Y esto es a pie de calle. O sea, lo que a ellos no les gustó, que hicieron sus padres con ellos, lo que sea, no lo aplicaron a sus hijos. Y ahí evoluciona la raza, ¿no? Efectivamente. Pero de una forma lenta. En el momento en que creamos conciencia, esto se multiplica por 10 o por 100 o por 1000, dependiendo del grado de conciencia que ponemos en ello. Sin embargo, nadie es culpable en sí mismo de lo que no conoce, por mal que lo haga. Simplemente es desconocimiento. Si nosotros fuéramos totalmente conscientes de todas las cosas en cualquier momento, no habría errores en este mundo. Y ser consciente es mirar, es observar, es darse cuenta. Sí, claro, es tomar conciencia. Mira, el antídoto más importante y más potente contra el miedo es el amor. Pero no existe amor si no es un amor a ti misma. Entonces, si tú no te trabajas a ti misma y tomas conciencia de dónde vas coja y quieres evolucionar y quieres transformarte, pues si no tomas el camino del autoconocimiento o crecimiento, es que no hay vuelta de salida, no hay nada. Chicos, ovejillas negras mías. Esto es una gozada. Gracias por todo, de verdad, como siempre. Gracias a ti. El sitio me ha encantado. Bueno, ya lo conocía, pero aquí se está muy bien. Por cierto, Diguis. El puput, la metáfora del mensajero. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Trae mensajes o cómo es la cosa? Trae mensajes, es el mensajero de Dios. Bueno, pues gracias, Puput. Había un mirlo también y Sí, gorriones. Sí, uy, los mirlos ya son muy amigos míos, los suelo ver mucho. Creo ¡Mira! que este sitio lo podemos considerar como patentado para La nuestro próxima programa vez. Sí. Radio Libre Menorca. Pues ¿no? aquí nos vemos, Al menos entonces. está libre de radiaciones, libre de etiquetas, libre de wifis. De wifis. Libre de gritos. Libre de todo. Perfecto, pues aquí nos vemos Muchas cuando gracias. digáis. Venga, Gracias. cariñazos. Un abrazo.